Bueno, vamos ya al espacio de la entrevista que en Hechos AM y vamos a hablar del tema del momento, la reforma al sistema de pensiones, pero pongamos algunos puntos en contexto. En la Asamblea Legislativa continúa el intenso debate sobre la reforma al sistema de pensiones, pero ¿qué es lo último que se ha dicho? Han existido encuentros en Casa Presidencial donde miembros de partidos y funcionarios del gobierno han hablado de las propuestas y han hecho variaciones a las mismas. Otro elemento que se ha sumado es una comisión especial para agilizar el proceso de reforma. La comisión está siendo presidida por el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos. La situación grave que tenemos prácticamente ante las puertas, yo creo que todos los actores políticos aquí en la Asamblea están cediendo un poco a sus posturas y tratando de encontrar un entendimiento por el bien del país, y eso creo que vale la pena mencionarlo y felicitar a los partidos políticos que han venido cediendo posturas. Uno de los puntos discordantes es el porcentaje que aportará el trabajador a un fondo colectivo en la propuesta integradora respaldada por los partidos Arena, Gana, PCN y PDC. Originalmente se hablaba de usar ese fondo para asumir el pago de pensiones mínimas, pero ahora se busca que ese dinero regrese al trabajador a la hora del retiro. El que ellos insisten es en el 5% que se va a la cuenta solidaria, sea devuelto al trabajador al final cuando se jubile, y esto sea devuelto por el Estado. Porque es como explicaban allí, ellos proponen que esto sea como un préstamo que el trabajador hace en el tiempo, pero que se le devuelve en su pensión, porque esto le va a ayudar a subir todavía un poquito más su jubilación. A todo esto se suma que las tasas que cobran las administradoras de fondo de pensiones por manejo se reducirán del 2.2%, como están en la actualidad, y pasarían al 1.9%. E incluso no se descarta que esto se baje un poco más. Pero los diputados de la derecha que respaldan la propuesta integradora dicen que no se puede llevar hasta el 1.5% porque eso equivale a quebrar esas empresas. Los diputados de derecha manifiestan que eso lo hizo ver incluso el actuario argentino contratado para analizar las propuestas. Esta semana es determinante para llegar a un acuerdo en materia previsional. Si esto no se logra, el gobierno deberá incluir en el presupuesto de 2018 el gasto en materia previsional. Si no arribamos a una reforma, si no hay reforma, el presupuesto tendría que tener reflejados 925 millones de dólares para pagar las pensiones durante el próximo año. Y ya hemos llegado al límite en que este viernes hay que presentar el presupuesto. Hay un segundo escenario, y es que con la propuesta de las AFP, con esa propuesta, pues el pueblo salvadoreño tendría que pagar más. También porque si se logra esa reforma, pero siendo la reforma de las AFP, pues tendríamos que desembolsar 600 millones de dólares. La reforma es determinante también porque el gobierno deberá comenzar a pagar la próxima semana 91 millones de dólares en su deuda previsional. De no ser así, caería en impago, lo que sería desastroso porque bajaría la calificación de su deuda a nivel internacional, y lo que han dicho algunos economistas es que encarecería el crédito. Este es un vistazo de algunos puntos que se han analizado en materia previsional. Y así comenzamos la entrevista de Hechos AM. Bueno, como bien lo decía la nota introductoria, este es solo un vistazo de algunos puntos que están en discusión. Ya incluso en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa se dio orden para redactar ese dictamen que sería presumiblemente aprobado en el transcurso de ese día en la sesión plenaria. Pero esta mañana vamos a hablar de todo esto que está pasando en la Asamblea con el economista Roberto Cañas, a quien recibimos una vez más aquí en Canal 12. Roberto, un gusto saludarlo. Igualmente, qué bueno estar aquí en Canal 12 y hablando de un tema central del país, que es el tema de las pensiones. Yo creo que hay dos aspectos importantes, Roberto. Primero, los puntos que contiene la reforma, y el otro, la forma en que se ha llegado a ese documento que está en redacción. ¿Cómo evalúa usted ese proceso de diálogo entre partidos que se lleva primero a Casa Presidencial, luego regresa a la Asamblea Legislativa, luego se pone en manos de una comisión especial y ahora por fin va a llegar al Pleno donde se va a dar ya, digamos, el debate, si es que el dictamen logra las firmas necesarias para que esto se proceda? ¿Qué evaluación hace usted de este proceso de negociación, podríamos decir así? Bueno, vámonos con los aspectos de forma primero y veamos después los de contenido.
En términos del proceso de cómo se han negociado los términos de lo que tal vez se podría aprobar hoy, hay un déficit de diálogo social. Es decir, ya se hizo costumbre en el país que miembros del órgano ejecutivo con dirigentes de los partidos se encierran en cuartos de casa presidencial a hacer negociaciones a puerta cerrada y llegan a veces a acuerdos que los llevan y hacen una puesta en escena en la plenaria de la Asamblea Legislativa que sigue al día que llegaron a un supuesto acuerdo. Pues aquí ha habido de todo. Lo que no ha habido es consulta amplia a los sectores, especialmente a los que son afectados. Y estamos en presencia de una dinámica que comenzó en la Comisión de Hacienda, después se decidió crear una comisión particular en la que no estuvo el FMLN, donde estuvieron solo los partidos de oposición. Luego se llevó a Casa Presidencial, a pesar de que el presidente, por la vía del vocero presidencial, había planteado que era en la Comisión de Hacienda. Estuvo ahí un tiempo encerrados en la casona los funcionarios públicos y los diputados. Volvió en estos días de esta semana a la Asamblea Legislativa. Vamos a ver ahora a qué se llega. Entonces, quizás lo que hay que anotar es que deben de reflexionar los funcionarios públicos que los asuntos públicos se discuten públicamente. Es decir, no estamos discutiendo una problemática de una sociedad anónima donde se ha reunido la Junta de Accionistas para debatir si van a elevar el monto de capital, sino que es una cuestión de país. Entonces, los asuntos públicos debería la televisión, la radio estar presente para que los ciudadanos puedan darse cuenta de qué está pasando y exhibir ahí los comportamientos de cada uno de los funcionarios y de los diputados. Ahora bien, ya se dio la orden de redactar este documento que procedería, digamos, al proceso de aprobación si se logran todas las firmas de los participantes en la Asamblea Legislativa. Pero me llama la atención una declaración que daba ayer Roberto Rubio, el economista de Fundi, decía que a veces que cualquier cosa que se haga al final es insuficiente ante la situación que está el país. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene, digamos, de este proceso de reforma y la situación que tiene El Salvador? Una situación fiscal, digamos, complicada, un proceso de reforma que es prácticamente casi obligado. Entonces, pero, ¿qué dice usted, Roberto? Bueno, hay varios planos de esto. En primer lugar, esto es un parche. Esto no es lo que se va a aprobar, si se aprobase hoy en la tarde, una reforma integral del sistema de pensiones, porque los 5 componentes que le dan integralidad a la reforma no están presentes. Veamos el más básico, la cobertura. Sigue siendo igual, no hay un planteamiento en esa mini reforma que vamos a ver hoy en la tarde, si se concreta, aumento de la cobertura. El sector informal, que es el sector más grande de la población económicamente activa, no está tomado en cuenta. No hay ampliación de la cobertura a los sectores rurales, a las empleadas domésticas. O sea que en términos de cobertura no hay cambios sustantivos y por eso se puede hablar con toda claridad que es un parche del parche. Vamos a ver en la administración. Las ideas originales era de que se pudiera establecer una forma dual, digamos, de administración. Una que ya existe privada de los fondos de pensiones y una pública. Parecería ser que ahí los avances no van a ser tan sustanciales. Veamos el tema también pilar de un sistema de pensiones, que son los parámetros. No se toca el parámetro de edad y se habla de que eso es intocable políticamente y vamos a continuar con parámetros que van a ser necesario cambiarlos a futuro porque el tema, por ejemplo, de la edad de jubilación tiene que cambiar. Eso no puede ser posible que se mantenga fijo porque la población va variando en sus años de vida. Entonces eso tiene que ser consonante el cambio en los parámetros de edad. El tiempo de retiro, eso va a ser una discusión. Hoy no se puede porque el telón de fondo es electoral y es tabú para los políticos planteárselo, pero no hay manera de quitarse o evadir esto. Estamos haciendo una reforma que si se llega a concretar es para los próximos 13 años, ha dicho el ministro de Hacienda, y necesitamos una reforma para los próximos 20, 30 años. De eso no se está hablando. Además, el otro parámetro que es el término del tiempo de servicio, no hay modificación. Entonces, eso es una cosa que queda pendiente y por eso hace muy limitada
la reforma de pensiones que se puede aprobar. El siguiente componente que le da integralidad a la reforma de pensiones es los beneficios que puedan tener las partes que están integradas. Ahí sí hay un elemento de cambio, Quiero que pongamos en pantalla un gráfico donde mostramos cómo queda la cotización que sube del 13 al 15%. Estos son los datos que se desprenden del documento que está siendo aprobado, y creo que aquí se tocan algunos de los puntos que me parecen clave. Se llama primero el 5% del fondo colectivo. Este es un punto que no está finiquitado porque el gobierno insiste en que ese 5% que todos los trabajadores aportarían para luego quedar con las pensiones, con el pago de pensiones mínimas, cuando al jubilado se le termine su ahorro individual. Entonces el gobierno dice, miren, a mí me interesaría, de hecho ayer escuchaba que el ministro de Hacienda todavía insistía en esto, decía que ese fondo colectivo o ese 5% de aporte que hace el trabajador se le regrese en determinado momento a quien lo aportó. ¿Qué piensa usted de esto? Porque este es uno de los puntos que todavía está pendiente de discusión este día. Ese es el tercer parámetro de un sistema de pensiones. El primero es la cobertura, y vamos a ver, no hay cambios. El sistema tiene que ver paramétricamente la edad, paramétricamente el tiempo de jubilación, y este que sí va a tener cambios es el que hace referencia a la amortización, o sea, cuánto mensualmente el que está cotizando va a aportar. Hay un aumento, pero la discusión no solamente es, hay acuerdo, digamos, en que se aumente la cotización. Lo que no hay todavía consenso es si va a ser el 5 o el 8, pero estamos hablando de porcentajes, y lo que necesita el sistema para poder ser viable es cómo se va a pagar, de dónde va a salir el dinero para poder financiar el pago de las pensiones. Y aquí es que esta dinámica no se entiende si no se conjugan otras pelotas que están en el aire, el tema del presupuesto y el tema para terminar el año que necesita el gobierno. Es decir, el gobierno ya no tiene tiempo. Estamos en la última semana de septiembre. El viernes tendrá que llegar el ministro de Hacienda a presentar la propuesta de, digamos, anteproyecto de ley de presupuesto general de la Nación, y si no se resuelve esto, va a tener que integrar en ese presupuesto una cantidad de millones de dólares, 92.5, que no tenía presupuestado, que los va a tener que presupuestar porque no salieron de la reforma. Entonces estamos hablando de una circunstancia en la cual lo paramétrico no está resuelto, y ahí van a seguir discutiendo porcentajes, pero el tema es, la sostenibilidad de esto está asegurada con esa reforma. No se puede hablar de que eso esté asegurado en el largo plazo. La rentabilidad, pues ahí sí es una cosa importante, porque las empresas que se dedican a manejar fondos de pensiones tienen tasas de rentabilidad muy altas, y hoy se está hablando de pasar a una disminución significativa al 1.9, a lo mejor al 1.5. Vamos a ver ahí cuando se toque, no estamos hablando ahí ya del santo, sino que estamos hablando de la limosna. De hecho, Roberto, los datos que poníamos en pantalla, esta distribución, digamos, de los porcentajes, ya son, digamos, la base sobre la que se está negociando. Voy a pedir a la producción que por favor me pongan una vez más el gráfico, porque hay algunos aspectos que creo yo que es necesario que los analicemos detenidamente. El 5% colectivo, esto ya se está diciendo que así va a quedar, que ese aporte lo va a hacer todo el sector trabajador a este fondo colectivo que asumiría el pago de pensiones mínimas. Pero, como decía yo, la base de la discusión es si ese 5% en determinado momento debe retornarse al cotizante al momento de su jubilación, y que sea como un préstamo que se está haciendo, digamos, durante la vida del periodo que se está trabajando. De ahí el ahorro del 8.1% a cuentas individuales, ahí siento que hay un cambio, porque actualmente es como del 10% que va a las cuentas individuales, y pasaría al 8.1% por, digamos, la amortización que se hace arriba con el 5% que iría al fondo colectivo. Y luego tenemos la disminución de las tasas por manejo que hacen las AFP, que quedaría en el 1.9%, actualmente está en el 2.2%, claro. Digamos, son como las grandes variaciones, pero este dato que tenemos en pantalla es como la base de la negociación y sobre lo que se está trabajando en la reforma que digamos que se pondría en marcha de ser aprobada este día, porque el único punto de estos donde todavía hay discusión es en ese 5% que generaría ese fondo colectivo, de dónde saldrían las pensiones mínimas cuando al trabajador se le termine lo que ahorre en sus cuentas individuales. Entonces estamos en presencia, esa es una fotografía buena
del nivel de discusión de la reforma que se está haciendo. Es decir, se va a bajar el parámetro de la parte de lo que va a plantearse que se le va a pedir que amortice o cotice el que está en cualquier sistema de las dos AFP que existen, pero va a bajar el porcentaje que cobra de administración las AFP. Sí, está bien, digamos, hay que discutir eso es alrededor de todo lo que está pasando, la cuestión es mucho más complicada que eso. Y yo vuelvo, la cuestión fundamental es el aspecto de la cobertura, no se toca para nada, sigue siendo una cuestión de que el 25%, otras estadísticas dicen el 26% de la PEA es la que está cotizando, eso por un lado. Y de los que cotizan, no necesariamente, como no hay modificación paramétrica, van a poder pensionarse, porque puede ser que lleguen a la edad de 60 años, pero no hayan podido cumplir el tiempo de servicio que necesitan para poder aspirar a una pensión. Entonces ahí se habla también de modificaciones. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con esas personas que van a haber devoluciones? Esa es otra cosa que entiendo que todavía no han llegado a un acuerdo. Pero lo que tenemos que quedar claros los que nos están viendo es que esta reforma es una reforma de porcentajes, es una reforma de parche y no es una reforma integral. Eso debe quedar absolutamente claro, que viene a resolver intereses de ¿quiénes? Los intereses del gobierno. El gobierno necesita un respiro financiero y lo necesita ya, porque tiene que presentar el presupuesto general de la nación, tiene que ver cómo va a terminar el año y entonces no hay margen de maniobra. Eso tiene que resolverlo en esta semana. El timing del gobierno se termina esta semana. Y por otro lado, los empresarios, dueños de las AFP, que su preocupación es lo que estaba en el gráfico que se mostró. Si ya no va a ser más del 2% el porcentaje de administración, sino que va a bajar a 1.9 o a lo mejor, que yo lo dudo, a 1.5, ahí va a estar la puja. O sea, como esto es una negociación, podría ser que la moneda de cambio sería aceptar el 5%, pero a cambio de no modificar tanto el porcentaje de la administración y dejarle en 1.9. Parece que para 1.9 sí hay consenso. Sí. Entonces, yo creo que ahí se va a quedar y la intencionalidad del gobierno de bajarlo a 1.5 no va a ser viable, y entonces si se mantiene a 1.9, algo tendrá que dar el gobierno a cambio de eso, y algo hay que dar también a cambio de todo, porque para poder lograr lo que necesita el gobierno, que son tres cosas: poder resolver lo del presupuesto, poder resolver lo del fondo que necesita para terminar el año y resolver la reforma esta de pensiones. Todo eso significa que no hay almuerzo gratis y que va a tener que negociar. Ahora, hay otra cosa también que es fundamental y no hemos tocado, es el tema del pacto fiscal. Y esto va directamente a la sostenibilidad. Eso precisamente, Roberto, era una de las preguntas que tenía yo en mi agenda, en el sentido de que si esta reforma tendría que haber sido acompañada de una reforma fiscal, porque hasta ahora vemos situaciones como de las que se ha hablado mucho, la deuda que se adquirió desde el año 2006, que ha sobrepasado ya los 5.000 millones de dólares, y bueno, la pregunta es cómo se va a pagar esto. La otra situación que está ahí sobre la mesa es ese pago de 91 millones de dólares que el gobierno tiene que hacer en octubre, y que es una de las presiones para que la reforma se apresure de la forma que se está haciendo. ¿Se tendría que haber acompañado esto de medidas fiscales, digamos, de emergencia, al igual de la forma que se está haciendo también la reforma? Sí, no de emergencia, sino que como una cuestión que es una condición sine qua non para lograr un buen acuerdo en términos de reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque del lado del ingreso, por ejemplo, en el pacto fiscal es un acuerdo entre las partes, ahí debe la ciudadanía también participar, el diálogo social debe ampliarse y debería de haberse resuelto antes de poder hablar de la reforma de pensiones dos cosas fundamentales, o tres diría yo. La primera es el tema de la tributación, el tema fiscal. De ahí van a salir los ingresos para financiar la actividad estatal y ya no cargar, porque el problema es que el peso de la deuda
estatal que genera el pago de las pensiones es lo que tiene asfixiado al gobierno y no puede resolver su problema de finanzas públicas. Lo tiene también vinculado al déficit fiscal, que tiene que resolver, o tiene un 3% o un 5% de déficit fiscal, tiene que bajarlo, y esa es otra circunstancia complicada para el gobierno. Entonces, hay que discutir. Lo que no es aceptable desde ningún punto de vista es subirle al IVA. Entonces eso quedó fuera, mucho más complicado pensarlo en términos electorales, pero ciertamente el hecho de que no se aborde la reforma de pensiones sobre la base de un pacto fiscal le da una debilidad muy grande a esta reforma que se está discutiendo en este momento en la Asamblea. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque una de las interrogantes que flota en el aire es si en determinado momento el gobierno se va a ver obligado a tratar el tema de un incremento al IVA, o este gobierno o los gobiernos que siguen. De eso vamos a conversar también con nuestro invitado esta mañana. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando del tema del momento, del tema de discusión en la Asamblea Legislativa, la reforma al sistema de pensiones y otras medidas que se pueden tomar en materia de finanzas públicas. Hablábamos con Roberto Cañas, economista, amigo de esta casa de RCM, y estamos planteando un punto, la situación, digamos, de la carga tributaria en este momento. Ayer el ministro de Hacienda daba unas declaraciones y decía que es cuestión de tiempo para que, digamos, las administraciones se vean obligadas a incrementar esa carga tributaria, y se refería específicamente al término del IVA, que decía de que ya es cuestión insostenible y que en determinado momento se tiene que tocar este punto. Usted como economista, ¿cómo ve el panorama, Roberto, en materia de esto? Bueno, el tema es que es economía política. El tema es que esto ya no está en el ámbito técnico, está en el ámbito de una solución política. Está dilucidándose esto en la Asamblea Legislativa. Entonces, hablar políticamente de aumentar 2 puntos o más el IVA es incendiar la pradera. Porque si bien es cierto, ha habido, digamos, una actitud de reflujo del movimiento social, yo no estoy tan seguro que generar una dinámica de un aumento del IVA que al final de cuentas va a caer en la economía familiar, eso pueda ser como asimilado por la población sin protestar. Por eso es que este gobierno, y ciertamente el ministro lo dijo, está como retardando esa medida. Seguramente la va a heredar al gobierno que continúe. Que se va a hacer, depende, porque si usted no necesariamente tiene como fuente de ingresos del Estado la tributación indirecta, que es el IVA, puede hacerlo por impuestos directos, que es lo que genera también problemas de carácter político. ¿Por qué? Porque debe tener el suficiente poder, la suficiente correlación de fuerzas para plantearse en política tributaria, hacer un impuesto predial, a hacer de nuevo el impuesto al patrimonio, que cuando toca ese interés particular de personas que tendrían que pagar esos impuestos, o quitar, aquí hay muchos negocios que están exentos del pago de impuestos. Todas esas cosas que son, digamos, complicadas en términos políticos, en algún momento cuando se discute el pacto fiscal, no puede ser que todo se reduzca, aumentemos el IVA, que esa es la solución más fácil. Sí. Y la más fácil de todas ha sido la estructural, la permanente en la historia del país, es que para no tocar el tema fiscal ni el tema tributario, aumentemos la deuda. Lo que pasa es que eso ya se terminó. Está agotada la posibilidad de financiar un programa de pensiones con más deuda. Eso ya no se puede. Están topadas las tarjetas del gobierno. Y hoy ya llegó, o sea, le tocó a este gobierno enfrentar esta situación, la enfrenta con un margen de maniobra muy pequeño porque no tiene la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa para lograr los votos, para conseguir lo que quiere, porque la lógica del gobierno ¿en qué está? Para terminar el año, ¿qué es lo que está pidiendo? La autorización de emisión de bonos. 261 millones son los que están pidiendo. Eso en cristiano significa más deuda. Y entonces ahí empieza el estira y encoge porque la oposición dice que hay dinero, lo que pasa es que el gobierno no lo resuelve eso, pero aquí esa ha sido la lógica de siempre, resolver el problema
con más deuda, pero ya tiene limitaciones las LETES, tienen limitaciones las autorizaciones de emisión de más bonos en la Asamblea. Otro gallo le cantaría al gobierno si tuviera la llave de la mayoría en el voto de calidad en la Asamblea, pero como no lo tiene, está supeditado a negociaciones con márgenes de maniobra muy estrechos. Ahora bien, volvamos al tema pensiones, porque hay otro aspecto en el que todavía se está sobre la marcha y se está analizando, la situación de los optados. Se decía que incluso ya no va a haber pensiones, decía, de arriba de $2.000, que ese va a ser, digamos, como el techo máximo que se va a poner, $2.000. Pero, ¿qué podemos analizar de este tipo de situaciones? Porque ayer decía el ministro de Hacienda, daba declaraciones y decía, bueno, mire, este es un regalo que se les hizo durante administraciones anteriores a mucha gente que tiene pensiones que realmente que son, digamos, una ilusión para el resto de trabajadores en El Salvador y el resto de jubilados. Vamos a ver, es que ahí está también otro tema tabú en los juegos de intereses que están de por medio en esta discusión, porque estas personas que están gozando de pensiones altas, de mucho más de $2.000, van a sostener y van a usar la fuerza política a la que tengan acceso para impedir que eso se dé. ¿Por qué? Un argumento que van a usar sin duda es el de los derechos adquiridos. Es decir, ya eso se nos dio, no se va a poder echar marcha atrás. Vamos a ver si la intención de disminuir a $2.000 es viable y qué correlaciones de fuerza se plantean y qué posibilidad real hay de eso, porque el arte de la política es el arte de las correlaciones de fuerza. Uno puede estar hablando de que quiere cambiar cualquier cosa en la Asamblea, no tiene los votos, simplemente es una fantasía, es una ilusión política. Roberto, una pregunta que seguramente la gente que está en casa y que nos está viendo esta mañana se está haciendo es, ¿qué va a pasar con mi pensión, con la reforma, o qué va a pasar con mi cotización con esta reforma? Tengo la esperanza de que incremente en algún porcentaje lo que yo recibo, digamos, tengo la esperanza de como futuro jubilado de recibir una pensión diferente a la que ha sido la historia de las jubilaciones en El Salvador, porque al final, creo yo, se discute mucho de porcentajes, pero el dato real es el que llega al jubilado y al futuro jubilado. Bueno, hay dos cosas que están claras. La cuota que va a pagar la persona que está cotizando, que ya dijimos que es únicamente el 25% de la población económicamente activa, va a aumentar. La discusión no es si no aumenta o aumenta, va a aumentar. Lo que se discute es de ese aumento o de ese monto global, si ese 5%, si el 8%, quién lo va a administrar. Esa es toda la discusión, ese porcentaje. Pero que los que están en el sistema de las AFP van a pagar más, se les va a reducir su salario porque cuando les paguen ya les van a disminuir por el descuento a la cuota de AFP. Que tengan posibilidades, dadas las circunstancias, con las limitaciones tan grandes que tiene esta reforma de recibir pensiones más altas, yo lo dudo. Tengo verdaderamente muchas dudas alrededor de que esto se convierta en la posibilidad de que los que van a lograr, porque ya hemos dicho que el 60% de las personas que están cotizando no van a poder conseguir el parámetro del tiempo de servicio. Entonces se van a ver obligadas al cumplir los 60 años los hombres a ir a reclamar la devolución de ese ahorro forzoso, porque eso es. Las cuotas de las AFP son ahorro forzado que está haciendo cotizando para que cumpliendo con la edad, si no tiene el tiempo de servicio, pues lo pueda retirar. Parece ser que le van a ofrecer, yo creo que los amigos y amigas que nos están viendo van a optar por retirar de manera completa ese ahorro forzado, no van a considerar como adecuado irlo retirando por cuotas. No lo veo yo en la lógica de una persona que tiene necesidades, estar esperando que le den por cuotas. Lo que es de ellos, además, que lo han ahorrado, son los ahorros de su vida. Al calor de la discusión y de la presentación de las diferentes propuestas, se habló tanto de los porcentajes que podría recibir una persona de su salario, del último salario previo a la jubilación. Incluso hubo una propuesta que prometía hasta el 70%, pero la realidad nos dice que en ningún país del mundo eso se está haciendo. La OIT dice que el ideal sería por lo menos que el trabajador reciba un 45% digamos, del último salario que devengó. Pero, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de lo que ha pasado en El Salvador? Porque hay gente que recibe apenas 90
$90 de pensión, $94 del antiguo sistema, y también en el sistema de AFP, bueno, por diversas situaciones que se dan ahí, con el manejo que se hace de los fondos, de la baja rentabilidad que han tenido, pues al final las pensiones siguen siendo bajas y alcanzan un porcentaje mínimo del último salario devengado. Sí, y eso se va a mantener, en eso no hay cambios que esta reforma pueda preverse que van a existir. Es decir, si no va bien, lo que podría garantizar en una reforma de pensiones en los términos que se está discutiendo ahora es que se les garantice al menos el salario mínimo, es decir, alrededor de lo que hoy es el salario mínimo, $300. Y todos sabemos en las condiciones en las que está el país que esa cantidad para una persona que va a mantenerse con una edad grande no es suficiente. Por eso es que vemos en El Salvador que es muy común que muchas personas se tengan que ver obligadas a seguir trabajando porque es totalmente insuficiente la cantidad de dinero que reciben en concepto de pensión. Pero Roberto, ¿qué podríamos decir de la evolución del sistema previsional en El Salvador? En el año 96 se aprueba una reforma, entra en vigencia en el año 98, pasamos de un ahorro colectivo a un ahorro individual y ahora pues estamos digamos, a las puertas de una nueva reforma. ¿Qué podríamos decir en sí de todo, digamos, esta evolución que ha tenido el sistema previsional a lo largo de los últimos, ¿qué? 25 o 30 años en El Salvador? Bueno, que se ha hecho muy poco y muy tarde, y que realmente cuando uno ve la experiencia internacional, el estado del debate en Chile, por ejemplo, que es como el lugar donde se originó toda esta lógica de las AFP, ahí hay un debate y con una movilización en la calle muy grande de un movimiento que se llama No Más AFP, que plantea que en Europa y en una gran cantidad de países los sistemas de reparto solidarios son absolutamente aceptados. En El Salvador es impensable, todavía en este momento, considerar que el sistema solidario, porque la lógica es esa, que los que todavía trabajan, están en activo, con sus cuotas contribuyan de manera, así se llama, pues solidaria, al financiamiento de las pensiones de los que ya están retirados. Esa es la lógica. Roberto, ¿qué piensa usted de lo que dijo el actuario argentino Eduardo Melinsky cuando vino a hacer el estudio de las propuestas de la reforma de pensiones y al final dijo, bueno, que Dios va a proveer? Bueno, esa es una manera en la que él quiso, digamos, obviar lo que puede ser como espinoso, urticante para sectores, porque son una manera muy como extraña, digamos, de que además de un actuario, de una persona que maneja números, que sabe que si no hay reforma tributaria, que si no hay pacto fiscal es imposible, y que de lo que se trata es, y hay dos maneras de hacerlo, o aumentamos impuestos indirectos, llámese IVA, 2 o más puntos, o aumentamos impuestos directos y creamos impuesto de nuevo al patrimonio o impuesto predial o otras formas que graven al que tenga más dinero y más riqueza. Bueno, le agradecemos, Roberto, que haya venido a conversar con nosotros esta mañana de un tema tan importante y tan fundamental para los salvadoreños en general, el tema de las pensiones. Gracias, Roberto Cañas. Gracias por invitarme y ojalá que lo que hemos conversado hoy ilustre a los que vieron esta sección para formarse una idea de lo que va a pasar hoy justamente en la Asamblea. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM, vamos con